Como les contaba, mi nombre es Juan Felipe Borges. El día de hoy, pues, quiero compartirles algo demasiado importante dentro de este proceso, que ha sido desarrollar negocios con GanoExcel, con esta compañía, y de lo que también en mi experiencia, para los que no saben o no me conocen, tuve la oportunidad también de varios años ser parte de la gerencia de banca empresarial de una entidad financiera, donde pues de alguna manera también tuve la oportunidad de ir viendo algunas dinámicas empresariales que hoy me han permitido irlas poniendo en práctica. Y hoy precisamente quiero hablar de algo muy, muy importante y que hoy en este entorno en el que estamos viviendo se está viendo mucho, y es la construcción de un proyecto, la construcción de cualquier proyecto empresarial, porque los principios, entre más uno ve literatura, entre uno más se nutre de casos, se encuentra de que las reglas del juego siguen siendo las mismas para cualquier negocio. O sea, no importa en cuál de los negocios uno esté desarrollándose, los principios son los mismos, ¿cierto? Porque nos rigen principios universales como económicos, trabajamos con personas y para eso podemos hablar de principios que son perfectamente aplicables. Entonces, dentro de este proceso he tenido la oportunidad de ir construyendo cuáles han sido los elementos, y hoy vengo a hablar de algo muy, muy importante, que son filosofías, ¿cierto? Y por filosofías me refiero como una consecuencia de lo que he visto que me ha llevado al resultado, o no como filosofías que me han llevado a un resultado, sino dentro de los resultados que he ido teniendo, he ido encontrando que caben dentro de unas filosofías que son las que el día de hoy les voy a compartir, y creo que son demasiado importantes que las comprendan, más cuando la gente va a comparar con diferentes negocios, con personas incluso que hoy tienen el resultado que hoy todos aspiramos dentro de esta compañía y también fuera de ella, porque no se trata solamente de quedarnos con algo que únicamente se remita a esto, sino que son principios de la vida. Entonces, el día de hoy quiero compartirles algo de manera muy especial que creo que les va a sumar valor a todos dentro de este proceso de construcción, y se llaman y son las filosofías de un líder o de un empresario en su etapa de construcción. Y hablo de dos términos o de tres términos muy, muy importantes, y es filosofías, precisamente porque son ya ese conjunto de reflexiones que es importante que las tengamos y las apliquemos desde nuestros criterios, desde nuestra esencia propia. Le hablo a líderes porque al final son personas que hoy que se conectan, que están tomando en este 2022, en este 2022, la decisión de ser protagonistas o responsables de sus resultados. Y eso ya en sí mismo es liderazgo, ¿cierto? Eso es asumir un rol, es asumir, es precisamente esa responsabilidad que conlleva ir por un resultado, o determinar qué nivel de resultado quiero. Y lo tercero, hablo de la etapa de construcción porque creo que es donde están las bases, ¿cierto? No somos producto terminado, y si estamos hablando de que no somos producto terminado, tenemos que hablar de que estamos cimentando nuestro proyecto. Y me refiero porque hoy sé que la gran cantidad de personas que hoy se conectan dentro y fuera del país se encuentran en una etapa de construcción dentro de este proyecto. Y creo que de ahí es muy importante. El día de hoy yo vengo a hablarle de 7 filosofías que a lo largo de este tiempo que tengo de construcción del negocio son las que me llevaron de un momento de realmente estar vinculado a una compañía a realmente empezar a tener resultados dentro de ella, empezar a ver un proceso de manifestación, un proceso de materialización, y muchos de ellos no surgen o cobran verdad por el resultado en sí mismo, sino porque fueron lo que me fue llevando a ese proceso de transformación. El resultado casi siempre es la consecuencia de un trabajo continuado y enfocado dentro del tiempo. Entonces, de ahí es muy importante que hoy entiendas de que si bien hay muchas de estas cosas que te voy a decir ya las estás poniendo en práctica, es que no le sueltes el dedo al renglón a eso que vienes haciendo. Lo primero de lo que quiero hablar, y la primera filosofía es algo que es demasiado importante en la vida y tiene que ver con los retos. A ver, los retos no es que sean importantes, los retos son lo más importante. Y quiero hablarles esto en contexto de la vida, porque si nosotros nos ponemos a ver, el ser humano a lo largo de su etapa está marcado por retos a lo largo de su vida. No más uno inicia una carrera de formación, y lo primero el primer desafío que entra, bien sea un preescolar o un colegio, y que tienes que culminar, lo que hay una serie de desafíos. A ver, los retos son objetivos que desde la naturaleza humana nos ayudan a estirar y a llegar a un resultado, ¿cierto?
Y eso es demasiado importante dentro de entender este comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, esto no es un tema propiamente del negocio, esto es un tema propiamente de la vida. Váyase a cualquier disciplina, al deporte, hay retos como qué, como una serie mundial, como un supertazón, un Super Bowl o un mundial. ¿Por qué razón? Son retos. ¿Qué es lo que los deportistas de más alto desempeño aspiran a llegar? ¿O cuál es la consolidación de un deportista o un futbolista? Por ejemplo, ganar un mundial. De un triatleta, un Ironman. ¿Por qué existen? Porque tienen una medición o tienen unos objetivos que permiten sacar nuestro mejor desempeño. Y arranco explicando este tema de los retos porque por naturaleza el ser humano no está condicionado a autoasignarse retos o en su defecto a cumplirlos de manera espontánea. Si nosotros estudiamos el comportamiento humano, nosotros de todos los frentes tenemos retos. Y si es empleado, muchísimo más. O sea, el empleado es una persona que labora bajo retos, labora bajo una asignación específica. Y dentro de este proyecto en particular, que es el proyecto que nosotros estamos construyendo, los retos sí que es la esencia. Porque algo muy diferente en un proyecto que, como ahora vamos a ver, está marcado por el resultado, donde yo salga a poner unas acciones productivas, a algo muy diferente a que yo esté encaminando, y esto tiene que ver con una filosofía que voy a hablar más adelante, a que mis acciones realmente estén conduciendo hacia un resultado y hacia un objetivo específico. ¿Por qué estoy hablándoles de esto? Miren, porque de lo que he encontrado a lo largo de los diferentes hechos, principalmente en los resultados que he empezado a obtener en las diferentes áreas, porque no solamente se lleva este negocio, y de las personas que hoy tienen el resultado por el cual yo trabajo, me he dado cuenta de que son personas que trabajan bajo objetivos específicos, bajo retos. Y voy a hablarles de unos muy específicos que tenemos dentro de la compañía, que son los que hoy tú debes estar poniendo tu foco de una manera muy especial. Primero de ellos antecedía el video y se llama Semillas de Esperanza. ¿Por qué razón un Semillas de Esperanza? ¿Cuál es el propósito? Porque si ustedes ponen a revisarse las condiciones de un proceso de calificación de un corporativo, de un reto de estos, tienen una particularidad y es que llevan a mi negocio o exigen de mi negocio un resultado. Si ustedes lo llevan, por ejemplo, un Ironman exige de un triatleta un rendimiento que normalmente en su vida cotidiana no va a obtener. Entonces eso es lo que ayuda a un proceso de crecimiento mucho mayor. Entonces, si me preguntan, las personas hoy de mayores resultados, no les sorprende que ya son los primeros flyers calificados a los diferentes corporativos. O sea, se tiene una relación no estrecha, es una relación directa con este tipo de filosofías que les estoy diciendo. Entonces, las personas de resultados dentro de este proyecto, una persona, un líder en su etapa de construcción, tiene que estar determinado bajo su reto. O sea, es como una empresa que hoy esté cotizando en la bolsa, que sea una empresa muy grande, esté aspirando, como uno de los retos, quizás cotizar en la bolsa, quizás ser parte del S&P 500, o sea, cosas de esas son objetivos, o salir de pronto dentro de las top 1000 empresas de la revista Dinero, como ya lo he hecho Excel en varias, esos son retos, esos son desafíos. Y eso es lo que ayuda es a que nosotros podamos enfocar nuestras acciones. Entonces, si ustedes me preguntan en dónde debería estar poniendo la mira, el ojo, el objetivo, un líder que esté en este momento en su etapa de construcción, llámese afiliado, llámese aprendiz élite, llámese cualquier rango, en un reto, que bien puede ser un corporativo, bien puede ser un impulso de línea de auspicio, como es el caso de Semillas de Esperanza, un club, en este caso, tu siguiente nivel dentro del proyecto, o a través de la calificación de estos corporativos. Entonces, es demasiado importante entrar dentro de esta dinámica y por último, por algo muy importante, porque son los retos los que te ponen en la sintonía productiva de tu negocio. Y al final lo que uno quiere con un proyecto en su etapa de construcción es la productividad. Y esto lo voy a hablar más adelante en una de las filosofías y no me quiero adelantar. Entonces, la primera filosofía que quiero que tengamos muy, muy clara, si hoy quieres empezar a darle un vuelco a tu negocio, tú hoy debes estar preguntándote y debes estar revisando si tú estás en dinámica de calificación a este reto. Si ya estás calificado, ¿a cuántos más de tu equipo vas a calificar? Y es entender la lógica que te vengo hablando y es,
la calificación a estos retos es la productividad de tu negocio, porque están directamente relacionadas las unas con las otras, ¿verdad? Parece ilógico y parece irracional que tengan que precisamente ponernos un estímulo adicional a la productividad de un negocio para poder tener resultados, pero esa es la dinámica humana en todas las circunstancias. Nosotros, aunque si bien estudiar debería ser un tema de convicciones personales, nos ponen el reto de gradúese, ya es bachiller, y te dan precisamente un título que es el reto, que es el objetivo que se cumple con esos desafíos y con ese principio de lo que uno va caminando curso tras curso, semestre tras semestre, de una maestría o de un grado mayor a nivel de escolaridad o en cualquier otra área. Entonces la pregunta hoy es si ya tú haces parte o estás calificado a alguno de estos retos. Porque si no, es momento de que lo hagas. Es lo que te va a poner en la sintonía productiva. Y si estás montando empresa, tú tienes que preguntarte dentro de tu sector a qué le están apuntando las empresas de ese sector para ir encaminado hacia allá. Porque esto también aplica al sistema tradicional, bajo todo punto de vista. Entonces, hoy la pregunta que tú tienes que hacerte es qué reto vas a alcanzar. ¿Cuál es tu siguiente nivel? ¿O cuál es el siguiente nivel de tu equipo de trabajo? De lo que quieres hacer para llegar allá. Ese es el reto y tú tienes que iniciar por un reto, ¿cierto? Para fijar una meta y de ahí vas a empezar a fijar un plan de acción. Ahora bien, lo siguiente tiene que ver con algo que que es lo que se requiere de mí. Y tiene que ver con algo muy importante que se llama la asignación. Esto fue un término que conocí hace algunos 2 años y fue muy clave dentro de lo que fue escalar a un siguiente nivel dentro de la compañía. Y cuando hablo de un siguiente nivel, me refiero principalmente personal, que es el más importante. Y esta filosofía es que el objetivo realmente no es ese siguiente nivel, sino es lo que se requiere de mí para ese siguiente nivel. Ese debería ser el objetivo. Esa es realmente la filosofía en la que yo tengo que estar trabajando. Y quiero explicar esto de una manera mucho más especial, porque muchas personas hoy seguramente saben operativamente qué se requiere, por ejemplo, para un rango oro, para un rango platino, para un rango diamante. Y probablemente están trabajando desde acciones productivas para ello. Pero las personas que realmente están escalando ese siguiente nivel son aquellas que están trabajando principalmente en lo que se requiere para ese siguiente nivel. Ustedes han oído, ese es el ejemplo de afilar el hacha, donde dicen que si tuviera 5 o 6 horas para cortar un árbol, pasaría de las 6, 4 afilando el hacha. Y tiene que ver directamente con esto, y es la asignación, es qué requiere mi siguiente nivel. La razón es lo siguiente. Muchos hoy quieren tener un buen perfil dentro de su equipo de trabajo. Hoy quieren tener a X o Y equipo de X o Y característica, pero muy pocos realmente están preparados para ello. Muy pocos están preparados para ello. Y lo que uno empieza a darse cuenta es que dentro del contexto empresarial, aquellos que crecen fue aquellos que estaban preparados para crecer, aun cuando ese proceso parezca menor. Y muestra de ello tiene que ver con lo que la compañía logró hacer en pandemia. El 90 o 95% de las empresas, me atrevería yo a decirlo, fueron empresas que por obvias razones, y esto no es nada desmeritorio ni para nada, durante la pandemia o el aislamiento que ocurrió el año antepasado, trabajaron fue para sobrevivir, para no cerrar sus negocios. Si nosotros nos vamos al contexto de GanoExcel, GanoExcel ya estaba preparado para una situación de esta, aunque no la estaba esperando. Muestra de ello fue que GanoExcel no fue una empresa que trabajó o que sobrevivió dentro de este proceso, sino que facturó. Y eso es importante dentro del contexto empresarial y tiene que ver todo con la asignación y yo qué rol juego dentro de ese objetivo que yo estoy aspirando o qué se requiere de mí dentro de ese reto al que le estoy apuntando. Entonces, más importante, obviamente, que hay que saber a nivel de planeación qué números debo yo poner, cuál es operativamente lo que se requiere para un siguiente nivel o para ese reto, que yo debo conocer, por ejemplo, de mis retos, la parte operativa, qué se requiere de mí para yo calificar, para estar en semillas de esperanza. Si yo tengo X o Y rango, ¿cómo puedo calificarme un México, a un Bahamas? ¿Realmente estoy en la sintonía de esos retos? Adicionalmente a eso,
preocuparme y ocuparme de cuál es mi nivel de asignación, yo qué rol ocupo dentro de mi equipo de trabajo, dentro de la organización. Y desde esa asignación yo debo entender de lo que yo debo trabajar, que se desencadenan las siguientes filosofías que vienen a continuación y tiene que ver todo con un principio que se llama responsabilidad. Cuando tú asumes la responsabilidad de tus resultados, que tiene que ver con la asignación, el rol que yo juego, yo entiendo de cuáles son deberes que yo tengo dentro de este proceso. Y si veo que estoy fallando en esos deberes, pues debo trabajarlos. Y ahí es donde tiene que estar el trabajo. Inevitablemente los resultados de ese siguiente nivel vendrá como consecuencia de ello. Y tiene que ver con afilar el machete. Fue una conversación que la refresqué nuevamente hace un mes en la ciudad de Medellín con el Diamante Royal Juan Pablo Pineda, que me decía mucho eso, de afilar, de afilar. Muchos tenemos el machete, ya de hecho lo tenemos, muchos tenemos el hacha, pero muchos de nosotros en muy pocas ocasiones le estamos poniendo filo. Y tiene que ver a través del crecimiento personal, las personas que hoy están conectadas acá dentro de este espacio, tiene que ver todo con este principio, de entender de que yo no soy producto terminado. No hay nada más perjudicial, no hay nada más perjudicial dentro del alcance de metas que una persona que considera ya saberlo, de una persona que se considera en ciertos aspectos producto terminado, y no porque diga lo contrario, sino porque realmente uno ve que no hay un nivel de apertura. Y eso es lo que produce un sesgo entre el potencial que tiene esa persona, entre el potencial que tengo yo como individuo, hacia objetivos realmente que sean coherentes con mi potencial. Y no se trata de una comparación porque todos tenemos objetivos, todos tenemos valores diferentes, pero me refiero mucho al potencial y a lo que aspiran muchas personas y dicen aspirar, pero la brecha que los separa tiene que ver aquí. Tiene todo que ver con eso. En este proyecto en particular, no se trata tanto de lo que tú alcanzas en términos materiales. Eso lo he estudiado y he tenido la fortuna dentro de este proyecto de caminar de la mano de personas brillantes a nivel Latinoamérica, me atrevería a decirlo, por el impacto primero que tienen en el número de personas y segundo, por lo que han construido. Y me refiero a lo que han construido no dentro de la parte material, porque eso al final creo que cualquier persona puede llegar a construirlo, pero me refiero a lo que han generado en quienes se han convertido. Y ahí es donde es importante, aunque esto parezca intangible, puede ser la diferencia que te está separando entre tu siguiente nivel. Si hoy te estás preguntando, yo trabajo duro. Y por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a ciudades diferentes y me doy cuenta de las dinámicas y en Colombia, y sé que en todos los países se trabaja duro, pero trabajar duro no siempre es sinónimo de resultados. Y eso es importante entenderlo, porque si yo estoy aspirando justamente hacia un reto, hacia un proceso de manifestación, hacia un objetivo, no tiene necesariamente que ver con qué tan duro trabajo. A veces tiene que ver mucho con lo que yo tengo interiormente y de qué manera canalizo mi conocimiento, mi fuerza, mis acciones hacia eso. Entonces, hoy es muy importante que tú te empieces a hacer preguntas: ¿qué requiere mi siguiente nivel? Ejemplo, si estás haciendo una dieta. Ejemplo, si hoy tú te encuentras en proceso de montar un emprendimiento. O sea, ¿qué requiere mi siguiente nivel? Pero no afuera. Es que operativamente es muy fácil ir a una cámara de comercio y la gente considera ser, por ejemplo, un empresario porque tiene una cámara de comercio un NIT. Eso no es necesariamente, y la historia se lo ha demostrado. Las estadísticas de la cámara de comercio, de las cámaras de empresas que abren pero que no renuevan su registro mercantil, tiene que ver con esto, porque desconocen lo que sigue después. O sea, ¿qué requiere mi siguiente nivel? A nivel de dieta, a nivel deportivo, a nivel profesional, o incluso tiene también mucho que ver y tiene que ver con el primer punto, tanto en una familia. O sea, por ejemplo, un proyecto de familia que decide por decisión personal no pasar a un siguiente nivel, que es tener unos hijos, se está privando de crecer, se está privando de un crecimiento. No hablo aquí de opiniones personales porque eso al final tiene que ver con decisiones de cada quien, pero me refiero a lo que tiene que ver con dentro del proyecto familiar, ¿cierto? Sí, el siguiente nivel, la familia le ha sentido un hijo y ahí tiene todo que ver con ese siguiente nivel. Entonces,
Fíjense que esto está amplificado a todos los aspectos de mi vida, ¿cierto? ¿Qué se requiere de mí dentro de esta segunda filosofía? Entonces la pregunta clave aquí es, pregúntate, hoy qué puede estar faltando para ese nivel que quieres. Tercer punto, ahora, una vez ya yo tengo claro, por supuesto que es importante yo tener en cuenta de que debo tener un plan de acción, de que yo debo tener una metodología, de que yo debo trazar un plan de acción bajo eso, y por eso hablo de que cada semana, y sobre todo en este proyecto, pero en la vida misma, es una oportunidad para una nueva gesta. Y Robinson Huergo nos hablaba de un concepto que a mí me fascina y tiene que ver con el concepto de la revancha. Ayer lunes, independientemente haya sido festivo o no, independientemente de cómo cerraste el domingo, es la oportunidad para una revancha. La oportunidad donde hay borrón y cuenta nueva. Yo le llamo eso el efecto Cinderella. El domingo, el del efecto Cenicienta. El domingo a las 12 se le acaba el encanto de Mr. Leao para abajo. El back office aparece en cero para todos. Independientemente de cómo haya cerrado, se le acaba el encanto a todo el mundo. El lunes a las 12:01 todos estábamos en cero. ¿Qué radica lo que viene ahí? Tiene que ver mucho también con esta tercera filosofía, y es con la oportunidad que te ofrece esa nueva semana. Y esto es para la vida, porque también tiene que ver con fracasos, con quiebras, con decepciones amorosas, con desaciertos empresariales, con malas decisiones personales. También aplica perfectamente para esto. Y la filosofía de la revancha tiene que ver con la meta. Yo lo he escuchado mucho dentro de este proyecto y lo tengo hoy cada vez más claro. Y lo recomiendo mucho para personas que quieran emprender un negocio. Y normalmente es lo que pregunto y lo que más me llama la atención de las personas. Y dice de la siguiente manera: si no tienes metas, no te metas. Si no tienes metas, no te metas. Porque no hay nada más peligroso dentro del mercado, y tanto para ti, donde tú sales a ejecutar unas acciones sin un propósito específico. Y tiene que ver con la planificación. O sea, de qué manera yo tengo que primero tener un objetivo específico y tengo que trazar un plan de acción para ello. Y el punto pasado, primero me lo pregunta a mí: ¿qué requiero yo para ese siguiente nivel? ¿Qué requiero yo para ese siguiente nivel? ¿Cuál es la victoria tuya de esta semana? O sea, si yo voy a salir esta semana, donde en este proyecto de manera particular la medición es semanal, yo tengo que saber cuál es mi victoria. Y mi victoria puede ser, en algunos casos, de tipo personal, ¿cierto? Donde esta vez voy a empezar a poner la disciplina y voy a empezar a cumplirme con mi hora de fuerza, con mi hora de poder, con mi hora de llamada, o incluso con el ejercicio, la comida saludable. Pero también que al final va conectado con lo que sigue a continuación, es cuál es mi victoria a nivel de resultados, porque para eso estoy dentro del proyecto. Y yo, ¿por qué rango voy? ¿Por qué nuevo calificado voy? Primera filosofía, la de los retos. O sea, yo tengo que estar todas las semanas en función de retos. Si hay alguien que está trotando todas las semanas, tiene que tener una medición de cuál es el reto. Ya estoy corriendo 5 kilómetros, voy a empezar a correrme la primera media maratón. Ya me siento en capacidad de hacerlo. Bueno, hágalo. Pero eso es un reto, y desde esa filosofía empiezo a trabajar, pero no es salir a trotar hasta cuando me canse. De hecho, hay estudios demostrados que han estudiado la mente humana, donde dicen que cuando la persona está cansada o está fatigada dentro de alguna acción, o piensa en rendirse, realmente está al 40% de su capacidad, de la capacidad real. Y muestra de ello, no me lo crean, muestra de ello es pregúntenselo a un triatleta de un Iron. Creo que dentro de la primera de los 3 escalafones, la gran mayoría, un alto grado porcentaje de los que terminan, ya el cuerpo les dice que no más en la primera fase, sea la de trote, no sé bien cómo están configurados. Y tengo amigos que han realizado este tipo de desafíos. Y pasa lo mismo dentro del emprendimiento, pasa lo mismo dentro de los desafíos de una vida de pareja, ¿cierto? Siempre hay más para dar, siempre se puede dar más, pero tengo que entender claro de que yo no puedo a veces abordar la película completa, yo no puedo ir por la meta completa, debo ir semana tras semana bajo un objetivo específico. Es cierto que yo hoy pueda que no me califique directamente un corporativo, pero fíjense
La psicología de un corporativo, semana tras semana, te piden semanas o en los proyectos empresariales, tu medición es a través de meses, ¿cierto? O semestres o trimestres, también tú lo puedes asignar al interior. Santiago Munera nos hablaba de los cuartos, de la medición a través de cuartos de los meses, del primer Q, del segundo Q. Eso es una medición que uno puede asignar dentro de mi negocio. ¿Cómo cierro yo este trimestre? ¿Qué tengo proyectado este trimestre cerrado? Ahí hay algo claro de filosofía que yo debo tener, ¿cierto? Si voy a montar una empresa, ¿cuál va a ser mi primer año de facturación? Eso tiene que ver con eso. Y cada semana que yo empiezo a abordar, debo tener... Brian Tracy habla de algo que a mí me encanta y él lo explica como un pan. Si uno ve un pan, sobre todo acá en Colombia, que somos muy dados a comer el famoso pan de almohadilla, no se come completo, hay que tajarlo. Y cuando se taja, o lo hablan con la patilla de un solo tajo no se come. Pero si uno lo empieza a cortar en rodajas, yo puedo comer una patilla completa sin ningún problema, a través de rodajas. Y tiene que ver con esto. Yo esta semana tengo que tener claro dentro del mapa, dentro de ese reto general que yo voy, yo esta semana cuál es mi victoria, cuál es el rango, cuál es el club, cuál es la nueva semana que yo le voy a sumar hacia abajo o hacia arriba a mi líder ascendente. ¿Cierto? Porque también tengo que entender claro de que si yo dentro de mi área específica en mi empresa crezco, crece la empresa. Pasa lo mismo dentro de este proyecto. Si crezco yo, crece mi líder en línea ascendente. Y si crece mi línea ascendente, está creciendo mi compañía. Una de las cosas que más me llevó a entender mi rol empresarial y por qué razón yo sí jugaba un rol empresarial dentro de esta compañía, cuando yo pude ver la facturación en cabeza mía de mi red, y sobre todo la de pandemia, que afortunadamente fue mi mejor año dentro de este proyecto, la de hace 2 años, donde yo con mucho orgullo pude ver cuántos millones de toda la facturación de Gano Excel yo había participado sobre eso. Y tiene que ver con lo que yo voy haciendo semana a semana, con lo que voy sumando semana a semana. Cada semana es una oportunidad para una nueva gesta. No importa el cierre de cómo haya sido este año, ya no podemos hacer nada con él. Y tiene que ver mucho también con reconciliar un poco mi presente, porque cuando quedo muy enfocado en lo que pudo haber sido de mi negocio o en lo que podrá ser, no estoy enfocado en construir hoy. Voy a lo sencillo. La semana pasada no me cumplí en X o Y hábitos que me había puesto de manera productiva a nivel de metas. Entonces reviso qué acciones no realicé. Es que me di cuenta que no cumplí la meta porque fallé en las horas de fuerza con X o Y equipo, no hice mi ciclo del éxito, no estuve en la planeación de junta con mi equipo de trabajo, con mi equipo comercial. Entonces yo ahí empiezo a darme cuenta dónde está el ajuste de velas y esta semana la tomo como una revancha donde digo, lo que voy a tratar de hacer es no repetir, no volver a caer dentro de ese punto y voy a trabajar de manera específica en ese detalle. Esta semana me voy a comprometer a que de manera disciplinada voy a hacer la hora de fuerza diaria. No es de una manera desmedida, como nos hablaba ayer también de un caso de un líder que se rasgaba las vestiduras. No, me refiero a una acción continuada. Y no podemos hablar de pequeña o grande cuando es continuada, porque lo sabemos que esas acciones repetidas, cuando son compuestas, compuestas generan un resultado bastante importante. Cuarta filosofía, esto es un término muy mío, mi equipo me conoce mucho por este término, pero es que la lluvia nos coja mojados. En los negocios y en la empresa sobre todo, el timing lo es todo. Concepto de timing, de caer en tiempo, de caer a tiempo en muchas de las dinámicas. Y que la lluvia nos coja mojados tiene que ver con timing. Aprendan algo. Cuando el líder va a tiempo, el equipo va tarde. Cuando el líder está a tiempo, el equipo va tarde. Y eso es timing. Porque más importante que yo como líder, yo tengo que garantizar es que mi equipo esté a tiempo. Y muchas veces, y esto es un principio muy asiático, muchas veces se requiere de que yo esté mucho más anticipado que mi equipo en términos de ciclos, de tiempo, para que puedan entender.
¿Qué hace parte del timing? Entender de que de lo que yo estoy trabajando hoy es el pago dentro de 15 días. Entonces, si yo tengo un compromiso dentro de 15 días, dentro de este viernes en 15, yo tengo que tener claro de que esta semana no trabajo, no estoy trabajando ya en enero. Ya yo voy poniendo la ficha en la primera semana de febrero. O sea, hoy en Gano Excel estamos trabajando para la primera semana de febrero. Eso es timing. Entonces, cuando de aquí a allá quiere llegar una deuda, cuando de aquí a allá quiere llegar la factura, como digo yo, del aguacero, ya estamos mojados, muchachos. Muchas veces pasa a nivel de agenda, a nivel de acciones pequeñas como una hora de fuerza. La hora de fuerza o la hora, por ejemplo, si yo cito a mi equipo comercial, si estás en una empresa o dentro de mi negocio, voy a citar a mi equipo a una hora de fuerza, de poder, de llamadas. Yo que tengo, no es el momento para yo empezar a hacer la lista, eso es timing. La medición de ese espacio es por citas. Y si ya yo no llego con una lista, yo estoy fuera del tiempo. No estoy cayendo dentro de eso porque la hora, mientras el otro está llamando, yo apenas estoy viendo a quién llama. ¿Ven la diferencia? Y tiene que ver con el timing. Muchas veces va un líder a una ciudad, ahora que hemos vuelto a muchas de las dinámicas empresariales y de expansiones y de todo este tema ya de manera presencial. Si un líder va a mi ciudad y me anuncia que la otra semana viene, ya yo desde esta semana tengo que estar trabajando productivamente para que esa llegada de ese líder sea fructífera en mi ciudad, que la lluvia nos coja mojados. Es decir, cuando ese aguacero caiga de ese líder, ya yo estoy mojado, ya yo estoy sobre la acción. Pasa mucho con los corporativos. Si yo no estoy en clave reto, cuando yo sé que todos los años Gano Excel, y lo voy a decir en un muy buen sentido de la palabra, nos tiene acostumbrados a diferentes corporativos año tras año. Incluso en pandemia se dio el lujo de un corporativo cuando perfectamente había podido hacerlo. Entonces ya saben que vienen corporativos, hay unos jugando. Entonces no espere a que salga el próximo flyer donde te encuentre completamente fuera de contexto, a lo mejor sin equipo, frío, sin las acciones. Qué bueno es cuando ya tú viene el corporativo y venías en una dinámica tal que la semana que salió el corporativo, un miércoles, un jueves que lanzan el flyer, ya tú ese jueves ibas calificando la primera semana de ese corporativo. Eso es timing, eso es que la lluvia nos coja mojado. Tiene que ver mucho con la asignación, con la segunda filosofía. Hoy tú tienes que estar trabajando para firmarte los líderes de 1 o 2 años. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás inyectando ya a tu mente para que ese empresario o a veces ni siquiera es un perfil, pero tiene que ver con alguien de pronto como mi hermano, mi familia, mi novia, mi hermana, mi mamá, que haga parte del proyecto? A lo mejor no estoy preparado todavía para que haga parte de la grandeza de este proyecto. Timing. Pero hoy tengo que estar trabajando para ello. Que la lluvia nos coja mojado. Entonces, familia, aquí esta es la clave de un empresario. Muchas empresas, muchos negocios salen del juego por falta de timing. Porque tienen la capacidad de prever, pero no tienen la capacidad de caer a tiempo sobre la acción. Empresas que hoy todavía vemos, o líderes donde todavía vemos hoy lunes a ver qué va a pasar con mi equipo. Voy a llamar a mis líderes a ver en qué están, a ver si sale algo. Voy a ir a la oficina a ver qué productivo me sale. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo siempre he fomentado mucho de que el lunes no es un día para planear. Eso es muy personal, ¿no? El lunes ya es un día para ejecutar, porque es que el lunes es un día ya productivo dentro de la dinámica de la empresa. Entonces ya yo debo hacer una planeación previa, so pena de que el lunes que yo inicie ya yo sepa qué voy a hacer, no apenas viendo qué voy a hacer. Ya yo arranque haciendo, no viendo a ver qué voy a hacer. Entonces, obviamente, esto está determinado según la agenda de cada persona y de lo que va a hacer. Pero el timing en esto es todo. Hay gente, yo he visto todavía personas que cuelgan dentro de las redes sociales que planificación del 2022 y enero se está acabando. Y yo digo, Dios mío, o sea, a veces uno entiende ciertas dinámicas, ¿verdad? Y por esa razón el fin de año tiene ese dejo, ¿no? Ese sentimiento a veces de nostalgia o de culpa, más que todo son por cosas que no se han hecho a lo largo del año. Porque no es posible que a las 12 de la noche se materialice lo que en 364 días anteriores no se ha hecho. Es imposible. O que un año o un día, una hora, que es el lapso entre faltan 5 para las 12 uvas, los abrazos, va a determinar los 364 días restantes del año sobre lo que yo voy a hacer.
tiene que ver con timing. Muchachos, yo se lo digo a mi familia y se lo digo a mi equipo de trabajo, el 1 de enero, el bonito sigue siendo bonito. La persona con dinero sigue teniendo. Los maluquitos seguimos siendo maluquitos. El gordito sigue siendo gordito. El ojoncito seguimos siendo ojoncitos. O sea, lo que va a determinar es lo que yo haga y tiene que ver de caer en el tiempo. Si yo quiero un 2022 diariamente, y tiene que ver con la filosofía número 3 de planificación, de caer, de que cada semana es una nueva revancha, entender de que todas las semanas tengo la posibilidad de ir edificando mi 2022. Día a día tengo la posibilidad de edificar mi 2022. A través de acciones, a través de lo que me lleva, justamente punto 2 de la asignación, lo que me lleva al punto 1, que es el reto, el desafío. Quinta filosofía, intención hacia el resultado, y es que el resultado es más importante que el movimiento. Esto nos lo compartió el domingo el diamante Royal Robinson Huerta. Clave. Porque en los negocios, y sobre todo los negocios tradicionales, y me refiero a los negocios tradicionales en esta era económica de la digitalización, donde hay mucha metodología, donde hay mucha infraestructura, donde se requieren muchos elementos para un resultado. Hoy nos hemos dado cuenta de que hoy cada vez se requieren menos cosas tangibles, menos procesos para generar resultados. Lo puedes revisar en la era de la digitalización, cuánta gente hoy con un celular está generando fortunas. ¿Cómo lo hacen? Porque el negocio tradicional es muy desde la filosofía de algo tangible, de infraestructura, cámaras de comercios, certificados de libertad y tradición, y eso no está mal. Porque muchas de empresas, la gran mayoría de esas empresas generan un muy buen resultado. Pero más importante que todo eso tiene que ver es el resultado. Yo lo explicaba con el jugo de naranja. Y es algo que pasa en las redes de mercadeo. Mientras que hay otras dinámicas, no voy a mencionar cuáles, que requieren de 1 hectárea de jugo de naranjas para exprimir un vaso de jugo, las redes de mercadeo requieren 2 o 3 naranjas para exprimir el mismo vaso de jugo. Al final lo importante no es la cantidad de naranjas, es decir, si yo soy un terrateniente de hectáreas de naranjas, cuando mi objetivo realmente que tiene que ver con la filosofía 1 es que yo al final por lo que estoy yendo es por un vaso de jugo de naranja, es incipiente lo que me llevó a. Y en este proceso no es que no tengamos la hectárea, sino que la hectárea no la ponen. Esa es la diferencia. Yo no soy el agricultor de la hectárea de naranja, yo no soy el que la abona, yo no soy el dueño del terreno. Pero que al final tanto el dueño del lote, tanto el dueño de la naranja como yo estamos yendo por el mismo vaso de jugo de naranja, y si yo lo puedo obtener con menos, creo que con un principio de rendimiento, de eficiencia, y la red de mercadeo tienen que ver mucho con eso. Es la filosofía más importante de lo que nosotros hacemos, el resultado. A veces nos preocupamos mucho de lo que tenemos que hacer. Y quiero hablarles de algo que aprendí con el tiempo y sobre todo cuando califiqué mi primer corporativo, que fue Malasia Singapur, me di cuenta en cada semana que la semana se ganaba de una manera diferente. Y te quiero compartir dentro de esta filosofía un principio y tiene que ver con el plan de acción. Y ojalá y lo puedas anotar, y es que el plan realmente no es el plan. El verdadero plan es el que tienes cuando el plan no te funciona. Repito, el plan no es el plan. El verdadero plan es el que tienes cuando el plan no te funciona. Ninguna semana es lineal. Son muy pocas las semanas donde la planeación del ciclo del éxito se da de una manera quirúrgica. Muchas veces se exceden los resultados por encima de la planeación y en muchas ocasiones estamos por debajo, o incluso se da la meta, pero se da de una manera diferente. Al final del ejercicio, la metodología no importa, la manera como llegué al resultado no es más importante que el resultado en sí mismo. Elizabeth Díaz mencionaba algo que a mí me encanta, yo no lo comprendía en ese momento, pero sus equipos y bueno, toda su línea de auspicio mencionaba que es mejor hecho que perfecto. Y yo coincido con eso. Cuando estamos a través de resultados, esto no es nada de fin justifica los medios, no.
Me refiero a resultados dentro de lo bien hecho. Pero metodologías cambian, somos diferentes dentro de nuestra manera de hacer o de realizar el proyecto, pero desde una misma filosofía, desde un mismo principio que es la productividad. Filosofía 1, que tiene que ver con el reto. Entonces, más importante que yo sentir que estoy dando candela o de mover todas las tuercas es cuáles tuercas yo tengo que mover dentro de mi negocio para que se dé ese resultado. Y la buena noticia para todos, dentro o fuera de este proyecto, es que muchas veces los cambios que hay que hacer no son de muchas tuercas. Está relacionado con la asignación, que es la filosofía número 2. Muchas veces son tuerquitas internas, zonas erróneas. Hay varios del equipo que están leyendo sobre eso. Y está directamente vinculado con ese principio. Esos pequeños ajustes que yo tengo que hacer son los que a veces me llevan al resultado. No es de hacer mucho, es de saber qué hacer. Entonces no nos sorprenda de que nos tardó a algunos un poco más de tiempo saber cuáles eran las 2 tuercas que teníamos que mover. Pero no es que uno se demora 5 años para mover 2 tuercas, no, que nos demoramos 4 o 5 años en saber quizás cuáles eran las 2 o 3 tuercas que había que mover para hacer un negocio de una manera productiva. ¿Y qué me he dado cuenta yo dentro de los negocios? Que con el tiempo los negocios tienden a tratar de simplificar procesos y a medida que simplifican sus procesos aumenta la productividad de ellos. Y este es uno de ellos. De mantener el negocio simple, de saber de que el proyecto se trata de mover producto, codificar personas y enseñarle a muchas personas a hacer eso. Eso lo logro a través de horas de fuerza, de presentar mi proyecto y mi producto, punto. No hay más de ahí. Todo lo demás está relacionado con el centro del proyecto, ¿verdad? Intención hacia el resultado. Las finales se ganan, las finales no se juegan. A nadie le importa si en un mundial se ganó con un gol polémico. Él es el campeón mundial y punto. En una pelea de boxeo que la gran mayoría de 10 peleas, 12 son controvertidas, al final lo que importa es quién levanta ese cinturón, quién levanta ese trofeo. Obviamente, tenemos que hablarlo dentro de lo ético, dentro de lo moral, dentro de lo legal. Por supuesto que sí, pero me refiero a que dentro de eso hay varios caminos dentro de lo bien hecho para llegar a un objetivo. Entonces, muchas veces no logro los 2.000, los 3.000 puntos con 5, 6 y ESPI3, que era lo que yo quería. Muchas veces se logra a través de diferentes vehículos. Lo importante no son si fueron 6 y ESPI3, 12 o de otros paquetes, qué sé yo. Lo importante es que al final estén los puntos o esté el resultado que tú estás buscando dentro de eso. Eso es lo importante. Con todas las filosofías anteriores trabajando. Entonces, quiero que esta sea una dinámica muy, muy importante, que más allá de todo lo que yo tengo que hacer en el día a día y estar ocupado en una serie de acciones, que lo que yo haga, que ojalá y sea entre menos mejor, que se traduzca en puntos en mi back office, que se traduzca en la productividad que tú quieres. No se trata tanto de facturar, sino de que realmente al final de esa facturación tú tengas una mejor utilidad, si lo vamos a hablar en términos de negocio. Sexta filosofía, y tiene que ver con las oportunidades. Esto me lo regaló mi mentor y a quien le mando mi saludo de respeto, y él sabe de mi cariño, y para mí una de las mentes más brillantes de esta industria, nuestro bestseller, el Diamante Royal, Luis Fernando Huergo, que en una conversación recientemente nos hablaba de este principio. Anteriormente lo veíamos como vetas de oportunidades, pero me regaló esta filosofía de manera muy especial, y es utilizar cualquier viento que sople para que me ayude a avanzar. Porque, por lo que les decía anteriormente, todas las semanas se abordan de manera diferente. Todas las semanas tienen un algo, bien sea personal o bien sea del mismo negocio, pero yo tengo que encontrar las ventanas de oportunidades. Muchas veces en una semana donde tengo un equipo voluminoso y robusto, el equipo por alguna u X razón no hubo una dinámica en la que yo pudiera trabajar directamente con ellos, pero me firmó un directo y con ese directo hubo una ventana de oportunidades. El 80% del resultado casi siempre viene del 20% de la red o de las acciones que esté poniendo. Ese Pareto es infalible. Y es muy cierto entre este proyecto. Y dentro de las dinámicas empresariales. Siempre hay unas actividades clave o clímax que dentro de una empresa son las que generan la productividad. Las otras son de apoyo, de soporte para que eso pueda ser visto dentro del tiempo. Pero es claro de que si uno analiza las semanas productivas y hagan este ejercicio, miren sus picos productivos en las últimas semanas, cuál ha sido esa mejor semana. Robinson también ha hablado de un concepto, repita lo que estaba haciendo esa semana. Y la gran mayoría de veces tiene que ver con que encontré una ventana de oportunidad e hice lo mismo. Hora de fuerza,
presentaciones, multiplicar a ese nuevo que viene. Y ahí es donde yo tengo que tener el foco. De pronto entró alguien en la profundidad, ahí hay una ventana productiva, o de pronto estoy viendo que hay 3 o 4 líderes que vienen emergiendo dentro de mi equipo de trabajo, que vienen en una buena dinámica, de pronto no de puntos, pero sí de acciones, de actitud y de mentalidad. En ellos veo una beta de oportunidad de que conducidos, de pronto lo que les hacía falta era un líder, un mentor, que pueda tener 1 o 2 días más que él en el negocio, que sepa canalizarle esa mentalidad, esa energía, esa actitud en acciones productivas. Filosofía 5, intención hacia resultados, que los pueda llevar hacia un resultado. Clave eso, que cada viento me ayude a avanzar. Y hoy es importante que tú hagas revisión. ¿Qué líder? ¿Con qué líder cuento? Y si con ese es el que cuento, con el único que cuento de 5, 6, no importa el tamaño de tu equipo, 100, 1000, 5000, de que tú comprendas de que ahí hay una oportunidad hacia un resultado. Y ahí es donde tiene que estar el 80% de tu esfuerzo. Entonces, el 20% de la red tiene el 80% de mi tiempo, el 20% productivo tiene el 80% de mi tiempo y el 20% de mi tiempo lo tiene el 80% de la red. El resto, ¿cómo lo multiplico yo? A través de plataformas como la División Continental que me apalancan. No es que estén desatendidos, que me apalancan. Principio también muy importante de este proyecto. Y por último, para cerrar, algo que encierra todo esto, que es como el broche, que es lo que le pone el sello final con algo que he entendido a través de los tiempos, y esto es más bíblico que cualquier otra cosa de negocios. Y por esa razón su carácter infalible a lo largo del tiempo. Y es un principio comunitario que se lo regalo hoy. Esto aplica para un líder constructor, para un líder emergente, para un líder superior, a cualquier nivel dentro de cualquier empresa. Y es preferible que te equivoques con tu equipo a tener la razón fuera de él. Y esto le ha pasado a muchas personas con potencial dentro de deportes, dentro de industrias, incluso dentro de esta misma compañía. Dentro del deporte, dentro de cualquier disciplina, hay un principio muy importante y es permanecer fiel a la estrategia. Si usted coge X, Y o Z mentor, muera bajo el ideal de ese líder que escogió. Y repito y tomo prestada palabras de Robinson, si usted no se adhiere a lo que le está recomendando ese líder que usted escogió, él no es su líder. Esa persona no es su líder. Así usted lo diga de boca para afuera. Cuando yo empecé a entender de que si yo me adosaba a la filosofía de un Luis Fernando Huergo, y cuando digo que es una de las mentes más brillantes, lo digo desde la convicción de lo que sigo. Por esa razón está. Por esa razón he tenido la oportunidad de no solamente ser incluido entre un equipo de trabajo, sino corresponderle y poder decir, quiero que él sea mi mentor también. El día que yo entendí, y lo tomo obviamente como ejemplo porque voy a hablar de algo muy personal, era de que uno tenía el resultado que yo quería, y no siempre a veces el líder tiene el resultado, pero sí tiene la experiencia, de que yo iba a permanecer fiel al plan de acción y de que la única manera que yo iba a poder evaluar conjuntamente con él o con mi línea de auspicio una estrategia era cuando yo primero la había puesto en práctica. Entonces tiene que ver con algo de fidelidad hacia el plan de acción que me están sugiriendo. Por supuesto, manifiesto, expreso mi punto de vista, pero la cobertura es indispensable. Porque dentro de los equipos de trabajo muchas veces yo puedo tener una filosofía que puede ser la correcta, pero yo tengo que entender de que en los equipos de trabajo somos un colectivo y que el colectivo tiene un proceso de madurez distinto al de los individuos. Pasa a nivel de equipos de trabajo, a nivel empresarial. Hay personas que de pronto nos han dicho, pero veo que dentro del liderazgo han madurado. Claro que hemos madurado, no ve que hemos crecido. Filosofía número 2, asignación. ¿Qué se requiere del siguiente nivel de ganancia? Como líderes hemos crecido desde mesa nacional, desde el corporativo. Claro que sí, por eso estamos creciendo. Desde Mr. Leao, gracias a Dios que tenemos un líder de ese calibre. Y en todas las empresas pasa. Ley del tope, crece el líder, crece el equipo. Y a nivel de cobertura se los digo, muchachos, porque es cierto que como líder yo puedo equivocarme con mi equipo de trabajo. De pronto mi líder en línea de auspicio se puede equivocar, pero no lo hace desde la intención de hacer algo mal, desde lo que él creía, desde una buena intención de lo que creía era correcto. Pero la evaluamos luego de que yo he permanecido fiel a la estrategia, al plan de juego. No lo cambio, permanezco fiel y muero en esa ley. Nos equivocamos juntos. Pero es que un equipo juntos desde el colectivo puede componer.
Y con eso cierro y los invito. Aquí hay un principio de unidad que si queremos construir de Gano Excel un proyecto empieza desde la manera como yo me comporto con mi línea de auspicio, de cómo yo me comporto, entender que yo represento afuera también un colectivo, una masa que se llama Gano Excel, ¿cierto? Que represento una marca, que represento a una industria llamada network marketing. Hay muchas personas que lo único que conocen del network marketing es lo que te ven haciendo. ¿Qué está viendo entonces esa gente en ti? Y ahí está la clave. De mi parte, hoy espero que esto haya sido de provecho. He querido compartirle esto con mucho cariño, que ojalá pueda ser útil para la semana.